En WWE históricamente suelen haber grandes cambios de personaje de face a heel y de heel a face. Y si la semana pasada hablamos de superestrellas que eran babyface y que podrían tener un rol como villano, hoy toca hablar de justo lo contrario, de superestrellas que son villanos y nos gustaría ver en una faceta de babyface. Sí, al final hemos visto pues, luchadores que cambien recurrentemente de face a heel, que tengan cambios súper notorios. De hecho, probablemente ha habido algún cambio que ha salvado alguna que otra carrera gracias a eso. Pero es verdad que si te paras a mirar en WWE lo que hay a día de hoy en cuanto a heels, hay algunos que vendría mejor que cambien por sobre todo el amor que les tiene el público, por carisma y demás situaciones que les favorecen. Así que si te parece, empezamos. Y vamos a empezar con el que yo creo que es el gran nombre de esta lista y es Bron Breakker. ¿Y por qué creemos que Bron Breakker debe ser babyface? En primer lugar, y yo creo que lo más evidente, es porque es un luchador que está destinado a ser la cara de WWE, es el futuro de la compañía y normalmente, históricamente, siempre ha sido un babyface la cara de la empresa. De hecho, no hace falta irse muy atrás en el tiempo. En la actualidad, Cody Rhodes es la cara de la empresa y es el babyface por excelencia, por así decirlo. Y además, cuando subió al main roster, realmente Bron Breakker actuaba como babyface. Durante su segundo reinado como campeón intercontinental, actuaba como face. Y fue a raíz de su alianza con The Vision que ya empezó a ser malvado. Pero evidentemente, con el paso del tiempo, entendemos que Bron Breakker en algún momento traicionará a The Vision, empezará lo que es su nuevo run en solitario y ahí sí podremos verle ya como un buen babyface, siendo el héroe de las historias y progresivamente convertirse, como decimos, en la cara de la empresa. Hay que decir que hemos visto un buen Bron Breakker como heel, sobre todo pues, por su aspecto y demás, por el spear que tiene, que al final pues, es de auténtica bestia, lo hace demasiado bien, además lo venden siempre bastante bien la mayoría de sus rivales, y eso, quieras que no, funciona como heel. Ahora, yo creo que igual que tú, Bron Breakker va a acabar siendo la cara de la empresa y normalmente la cara de la empresa es un babyface y tarde o temprano vamos a acabar viendo a Bron Breakker como face, por lo mismo, ¿no? Pues por la cantidad de luchadores que hemos visto de este estilo que acaban siempre teniendo ese cambio de personaje tarde o temprano y que acaban funcionando más como face, ¿no? Al final, pues es que es imposible que si buscas ser la cara de la empresa, que seas un heel, ¿no? Quizá con Roman Reigns hemos tenido esa excepción todo este tiempo, ¿no? Con el personaje del jefe tribal y demás, pero a priori no debía ser así, a priori siempre vemos heels que son los que sobrellevan y los que triunfan más en WWE. Yo creo que Bron Breakker va a acabar siendo un face solo por eso. Otra de las superestrellas que también nos gustaría ver como babyface y que en este caso también lo fue en el pasado es Liv Morgan. Y es que evidentemente su rol como villana a raíz de la unión que tuvo con Dominic Mysterio es inmejorable, diría yo. Es decir, es en esta versión como heel le ha encumbrado a la cima de WWE sin ningún tipo de dudas. Pero entendemos que progresivamente Liv en algún momento debe pasar también al lado de los buenos, donde en años anteriores tenía un papel un poquito más de underdog, de luchadora, que le costaba ganar y aún así se esforzaba y recibía el cariño del público. Claro, evidentemente ya no podemos adaptar esa idea a la Liv Morgan actual. Entonces, a pesar de que queremos ver a Liv como babyface, es bastante complicado intentar definir qué tipo de rol tendría, porque lo más cercano realmente sería una Wonder Woman, es decir, la versión Superman, una John Cena, una Cody Rhodes, ese tipo de perfil de luchadora que se sobreponga a todas las maldades, a todos los ataques que puedan venirle desde fuera. Quizás el tipo de face ya no es ese el que tiene que buscar Liv, sino quizá me gustaría más verla, pues al igual que vemos con Carmelo, ¿no? Digamos, Hmm. ese face más egocéntrico, ese face que sabe que es bueno, por así decirlo, ¿no? Entonces, con eso yo creo que es lo que sí que podríamos ver con este nuevo personaje de Liv Morgan. Ahora, es verdad que como Gil es inmensa, yo creo que es el mejor personaje que tiene, o uno de los mejores que tiene WWE a día de hoy. En la división femenina no tengo ningún tipo de duda de que lo es. Ahora el tema es, tarde o temprano Liv debe cambiar de rol y por cariño del público y demás, yo creo que la vamos a ver dentro de poco, no sé si dentro de poco, pero
tarde o temprano la acabaremos viendo cambiar a face, sobre todo cuando se produzca esta separación de Dominic, porque yo creo que tarde o temprano también se producirá la separación total de Liv con el Judgment Day. Ahora la cosa es qué tipo de face puede ser, ¿no? Yo creo que más, pues eso, esa face, digamos, egocéntrica, digamos que sabe que tiene las posibilidades de ganar y sabe que al ser tan buena, pues todo le acaba condicionando para ser campeona, tener títulos o conseguir victorias. Yo creo que es la Liv que podríamos ver. Ahora, quizá de la lista es la que menos podemos ver como face, ¿no? De la mano de Liv Morgan, realmente podríamos extraer también el nombre de Roxanne Pérez, otra luchadora que ya fue babyface, en este caso en NXT, y que en el main roster me cuesta recordarla ejerciendo con el rol de heroína, de buena de la historia. Y además, teniendo en cuenta que el Judgment Day está ya en las últimas, porque realmente Liv y Dominic casi que van por su cuenta, ahora tenemos la traición a Finn Balor y demás, las escisiones dentro de la facción son inevitables y ahora mismo estamos, insisto, en las últimas del Judgment Day. Y en el momento en el que se separe, yo creo que Roxanne, también para empezar un poco su carrera en solitario y para forjar un nombre dentro de WWE, debería adoptar el rol de babyface, que además también le ayudaría a diferenciarse un poco y a poder empezar a entablar rivalidades de peso con luchadoras que son villanas y que tienen más nombre en la compañía. Véase Becky Lynch, véase Asuka, ese tipo de luchadora en este caso más veterana, pero que ya no está tanto para ganar y ser la cara principal, sino para impulsar al talento joven. Y evidentemente, si pensamos en talento joven, la primera superestrella femenina que se nos viene a la mente claramente es Roxanne Pérez. De hecho, te digo más, por condiciones físicas y demás, a mí me parece una de las luchadoras que más le pega ese cambio a face, más que nada por eso, ¿no? Porque al final, aparte de que Roxanne ya la hemos visto en NXT como face, yo no termino de verla como heel, y si miras al Judgment Day es la que menos me cuadra que esté ahí, ¿no? De hecho, Roxanne cuando ficha por el Judgment Day, por así decirlo, ficha por la parte más face que tiene el Judgment Day, que es Finn Balor. Es él el que la trae. Yo creo que viendo que Finn Balor ahora se va, que cambia face y demás, siempre lo hemos visto en los segmentos del Judgment Day, quien más apoyaba a Finn en todo siempre era Roxanne Pérez, y yo creo que tarde o temprano, no sé si obviamente acompañando a Finn, yo creo que no, yo creo que más en solitario, vamos a ver a Roxanne saliendo del Judgment Day y ya empezando su carrera como face, buscando pues sea o el título intercontinental o incluso ya yendo a por el título mundial, que podría ir a por el de Liv Morgan en caso de que veamos a Liv ganar en WrestleMania. Así que yo creo que tarde o temprano veremos más a Roxanne como face, muy diferente a lo que es Liv Morgan, y yo siento que ella, sinceramente, sí que es una luchadora que debe acabar siendo face y que también, al igual que es en el caso de Bron Breakker, creo que es una de las que puede ser la cara de la compañía, al menos en la división femenina. Una luchadora que desgraciadamente, y por lo que sabemos, nunca será cara de la compañía, es Chelsea Green, que es una villana, pero que en este caso de carácter cómico, por así decirlo. Y claro, ya que tiene esta grandísima conexión con el público y que realmente, independientemente de ser heel, el público la ama, porque yo creo que de esto no hay ningún tipo de duda, pues ¿por qué no transformarla a babyface, que sea un poco alivio cómico estilo de R-Truth? Tal vez un poquito menos ridículo, por decirlo de alguna forma, pero que la esencia sea la misma, una luchadora que te pueda dar grandísimos combates, porque yo creo que es una muy buena performer, aunque por desgracia no le permiten explotar al máximo sus habilidades, y que además te pueda protagonizar segmentos cómicos, que yo creo que también es uno de los grandes talentos que tiene Chelsea Green, que es la interpretación. Pues al final sería mantener lo que ya tienes, simplemente calificarla como una luchadora que pertenece a la parte buena de la historia. Exacto, yo creo que al final en la base de todo esto siempre es el cariño que le tenga el público a un luchador o a una luchadora, y en el caso de Chelsea Green además tiene ese punto de que ya conocemos todos, que hay gente dentro de la empresa que no cree que Chelsea Green pueda ser o cara de la empresa o directamente campeona mundial. Entonces, ahí puede tener WWE una ayuda, por así decirlo, y es que el público se vuelque más todavía con Chelsea Green y que ya empecemos a verla de otra manera, que empieces a creerte que pueda ser campeona, que se creen historias en base a esto, y ahí sí que puedes tener un punto más positivo, ¿no? Quizá
no tanto como R-Truth, ¿no? Con ese personaje cómico, ¿no? Pero en el sentido de una luchadora que a priori no va para tanto, ¿no? O se dice que no da para tanto, que por sorpresa algún año acabemos viéndola como campeona mundial por convertirse en una super underdog, pues como vimos con esa historia de Kofi Kingston en 2019 y como hemos visto alguna que otra historia más así de, pues sea ganando un Royal Rumble, ganando una cámara de la eliminación, ganándose el puesto por X o por Y, pero que poco a poco veamos esa explosión de Chelsea Green en base a cariño del público y a seguir y seguir y seguir hasta convertirla en una buena babyface, en una underdog total, aunque por físico no es tanto como otras, pero que puede pegarte más, pues que Chelsea gane, me explico, ¿no? Pues a una Nia Jax o a una Lash Legend de turno, que son super powerhouse, pero que pueden tener ese punto débil, yo creo que es la única manera que podemos ver ese cambio a face y sobre todo para ver a Chelsea ya reinando de manera mundial, que ya va siendo hora, ¿no? Y la última de las superestrellas de la que hablaremos es Trick Williams, que recientemente debutó en el main roster, hace nada, 3-4 meses, no puede hacer más que apareció en SmackDown, que evidentemente ha adoptado el rol de villano, pero que me da la sensación de que lo tienen un poco, que se me entienda la comparativa, a los Jey Uso, es decir, que como tiene una entrada, una actuación tan pegadiza y que al público le encanta porque al final nada más entrar todos empiezan a corear el Whoop That Trick, pues que eso sea el catalizador del cambio de babyface. Y además se está valorando, o diferentes reportes señalan, que se está valorando dentro de WWE que de cara a WrestleMania tengamos un Sami Zayn contra Trick Williams, pero con roles invertidos, en el que Sami Zayn ejercería como villano y Trick Williams de babyface. Posiblemente es el luchador que más me cuesta ver en esta lista haciendo de babyface, a pesar de que ya lo ha sido en NXT, pero sería una buena prueba también para ver cuál es el techo del luchador y saber dónde poder encajarle, si en la zona midcard y que se quede allí como un grandísimo luchador de esa zona, o si puedes testearle para subirlo un poquito más y que quede en la zona estelar. Veremos si como campeón o simplemente siendo un luchador más de transición, un retador ocasional al campeonato mundial de WWE. Que al final la parte positiva de Trick Williams es esa entrada, ese tema de entrada y ese cariño que se ha ido ganando poco a poco en base a el personaje que le han interpuesto directamente en WWE, ¿no? Desde que llegó. Cuando subió al roster, quizá no se tenían tantas esperanzas con él, yo creo que se ponían muchas más esperanzas, obviamente no va Femi, pero también se pusieron muchas más en Jevon Evans, y es verdad que poco a poco hemos visto una evolución de Trick Williams más hacia ese personaje heel, pero lo que has dicho tú, ¿no? Comparándolo más con Jey Uso, pero obviamente salvando las distancias, que es ese tipo de luchador que es tan carismático que al final, por X o por Y, se acaba ganando el cariño del público y ya tienes algo más ahí. Veremos si lo vemos en WrestleMania, pues eso, con esa lucha contra Sami que se está mencionando bastante, con un cambio además de personaje de ambos. No sé yo si eso acabará siendo así, aunque es verdad que a Sami sobre todo creo que es al que más le conviene, más que a Trick Williams, pero yo creo que también Trick poco a poco va a ir evolucionando hasta convertirse un poco en eso, ¿no? En ese face no tan underdog, pero un poco en ese Jey Uso, ¿no? En ese luchador tan carismático que acabamos viendo que tiene que cambiar forzadamente el personaje porque es imposible odiarlo. Pues esta es la lista de superestrellas de WWE que nos gustaría ver en el papel de babyface. Ahora os toca a vosotros poner en comentarios a qué luchador o qué luchadora os gustaría ver como héroe o heroína en WWE.